Cordial saludo. Jueves 20 de abril nos presenta la liturgia de la palabra del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 27 al 33. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿No les habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, han llenado Jerusalén con su enseñanza y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de ira y trataban de matarlos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Seguimos viendo en el relato de los Hechos de los Apóstoles todo el conflicto que se ha generado entre las autoridades judías y los apóstoles por predicar el nombre de Jesucristo, desobedeciendo a la orden que aquellas autoridades les habían dado de no volver a mencionar ni a predicar en el nombre de Jesús. Y es cuando Pedro pronuncia una frase que debería ser un proyecto de vida para todo cristiano. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa prohibición que le hacen a los apóstoles se sigue viendo hoy día. Hay países donde todavía se asesinan personas por ser cristianas. Y en los lugares donde quizás esto no sucede y podemos ser un poco más libres, nos vemos también sofocados, pues hay censura solapada en las redes sociales, en los medios de comunicación, con algunas normas o leyes civiles que poco a poco y bajo el sofisma de la inclusión, la libertad religiosa y la tolerancia, terminan de una u otra manera prohibiendo que se mencione en público, que se exhiba la fe en el nombre de Jesucristo el Señor. Es importante que nosotros primero conozcamos muy bien todo este contenido de la fe, luego que lo vivamos y que demos testimonio de él sin temor. Pues si no somos para este mundo y tenemos vocación de trascendencia, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos dice el Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos.
De lo que ha visto y ha oído da testimonio, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan nos ayudan a terminar de comprender lo que veníamos reflexionando a partir del texto de los Hechos de los Apóstoles. Nosotros venimos de Dios, mas en muchísimas ocasiones parecemos completamente mundanos y terrenales. Y una manera de descubrir esto es de qué hablamos, cómo nos comportamos. Es preocupante ver cómo hoy niños de 2 y 3 años saben bailar reggaetón, pero no saben darse la bendición, no saben signarse. Y a veces los papás se sienten orgullosos. Qué inteligente es mi hijo que ya baila. Incluso es capaz de repetir palabras y frases obscenas porque la han aprendido por medio de aquello que hoy llaman música, que está lejos de serlo. ¿Inteligente para qué? La persona inteligente es aquella que es capaz de integrar los valores de la espiritualidad, de la fe, de la experiencia del trascendente a la vida personal, a la vida social y comunitaria. O si no, díganme si es una sociedad inteligente la nuestra. Cuando tenemos acceso a las series, a las películas, a los documentales, a la información inmediata. Tenemos acceso a comunicarnos con personas de otras naciones. Tenemos acceso a las redes sociales con sus retos, con sus juegos, con su entretenimiento. Pero es la sociedad con mayor ideación suicida. Es la sociedad en que estamos viendo niños de 5 o 6 años que no quieren vivir, que no saben para qué existen. Es la sociedad donde vemos que todo lo esencial y lo importante lo ha vuelto desechable, donde unos esposos ya no luchan con valentía para salvar su matrimonio, para vivirlo en santidad, sino que el pecado, el adulterio, la fornicación, la infidelidad están a la orden del día. Una sociedad que no es capaz de escuchar y respetar las diferencias defendiendo las propias, sino que todo lo reduce al insulto, a la persecución, a la censura, a la calumnia,
a la mentira. ¿Qué tan inteligentes podemos ser cuando en nuestros países nos dividen los políticos y vamos como borregos defendiendo a uno o al otro, incapaces de hacer valer unidos los derechos de todos? Puede más la ideología, puede más la opinión, puede más el deseo y el gusto personal que el sentido común, que el bien común, que los derechos universales. ¿Será que somos inteligentes? Y tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en el Evangelio se nos habla del Espíritu Santo. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Y Jesús hoy dice: el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Es decir, Dios no tiene medida para darnos el Espíritu Santo, Él nos lo da completamente. ¿A quiénes? A quienes le obedecen, a quienes son fieles a su palabra, a quienes saben darle el lugar que merece, la experiencia de fe, la experiencia de una vida orientada por los criterios, las virtudes, los valores cristianos y morales. Obedientes solo a Dios, antes que a los hombres, cueste lo que cueste. ¿Cuál fue la experiencia de la primera comunidad cristiana, especialmente de los apóstoles? Que el Espíritu Santo nos ayude, que el Espíritu Santo nos ilumine, que el Espíritu Santo nos guíe para saber caminar y avanzar, siendo testigos de Jesús resucitado en una sociedad idiotizada, en una sociedad verdaderamente adoctrinada por cualquier cosa que se aleja, que se aparta y que se contrapone a la experiencia de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude para empezar a vivir como verdaderos hijos y no seguirnos dejando engañar. Porque recordemos que el mismo Jesús sentenció que los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Que el Espíritu Santo nos ayude a no ser más presa fácil para Satanás, cuanto hijos obedientes, discípulos enamorados, testigos fervientes del Evangelio de Jesús vivo y resucitado. Feliz día, que Dios les bendiga.